Ya sin calzoncillo vas a comer. Así anda a comer. Porfa, los micrófonos, empezamos, porfa. Pero si quieren, sirvan la cena. Ya me di cuenta que Alejandro le entra a todo. No iba a tirar. Pero... ¿Cómo es eso? Atrevido, Alejandro. Cuidado, cuidado. No, hombre, ese Alejandro sí, cosa seria. Tóxico. Puro pavo reño. Provecho. Apaga su micrófono, por favor. Luis Miranda, tu micrófono. Pusiera la puerta del carro. Póngase el cinturón. Oríllese a la orilla. Vaya Álvaro Estrada, porfa, el micrófono. Gracias. Ni la PMT anda tan encima como usted, mucha. Evo. Compañero, su audio, por favor. Este micrófono. A los compañeros que tienen encendido su micrófono. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Solo voy a poner a cargar la compu, denme un segundito. Bueno. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día. Muy bien. Vamos a ver el chat. Buenas noches. Por favor, los micrófonos. Ok, bueno. Antes de que empiecen a pedir la asistencia se va a pasar durante la clase. Tengan paciencia, ¿sí? Me pasa de que empiezan, no llevamos ni 5 minutos de clase y ya están pidiendo la asistencia. Entonces, tranquilos, la asistencia se va a pasar durante la clase con suficiente tiempo para que puedan anotarse todos. De una vez les aviso. Bueno, el día de ayer hicimos una breve introducción. Una breve introducción al curso.
y explicamos los temas que vamos a abordar durante este mes. Y el día de hoy vamos a empezar hablando del Internet. Y bueno, para los despistados, mi nombre es Neri López, yo voy a ser su docente durante este mes. ¿Cómo los voy a evaluar? Va a haber una comprobación, un examen parcial, una comprobación de lectura y un examen final por 30 puntos cada uno, y la asistencia 10 puntos para un total de 100. Con respecto bueno, al material, les voy a compartir un documento para que ustedes lo puedan tener y leer y estudiar. Eso no significa que no tengan que tomar nota, ¿sí? Eso no significa que no tengan que ir a clase, ¿sí? Eso no significa eso. Lo digo de una vez porque siempre pasa que alguien no toma nota, no apunta, no nada, y luego andan googleando las respuestas del examen y poniendo cualquier cosa en el examen haciendo el ridículo. Pero bueno, ¿para qué? Sigamos. Empecemos con nuestra clase. Quiero empezar con esta imagen, vean. Este escritorio, pues conforme va evolucionando, han ido cambiando las cosas. En nuestra vida cotidiana, si ustedes se dan cuenta, existía una revista, un periódico, unas notas, un teléfono, un fax, un tablero, un calendario, una enciclopedia, un mapa, ¿sí? Todas esas cosas han ido cambiando y se han ido reduciendo, y ahora todo eso nosotros lo tenemos al alcance de nuestra mano, en un dispositivo. De esa forma ha ido evolucionando la tecnología y pues nosotros aprovechamos esta tecnología y la utilizamos en beneficio propio. Y no solamente en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Esto ayer decía que lo han utilizado todas las ciencias, todas las ramas del conocimiento humano. La medicina lo utiliza, lo utilizan los ingenieros, lo utilizan los agrónomos, la tecnología, etcétera, ¿verdad? Y en el mundo del derecho no es la excepción. Solo les pido que por favor cuando ingresen a clase apaguen sus micrófonos. Pero bueno, entonces les decía que el mundo del derecho no es la excepción. Y por eso este curso se llama Informática Jurídica. Entonces precisemos qué es la informática. Bueno, la informática me suena a que es computación, ¿verdad? Que es computadora, que es algo así. Pero en realidad la informática es una ciencia que tiene por objeto el tratamiento automático de la información. Tratar automáticamente la información. La información se puede almacenar, la información se puede transformar y la información se puede transmitir. La información no necesariamente tiene que ser en un sistema de cómputo, utilizando el internet, etcétera. No, puede ser una base de datos física, pero eso básicamente es la informática, tratar la información de alguna forma. Ya decía, la información se almacena, se transmite y se procesa. En ese sentido, ayer ponía un ejemplo y decía, todos somos información. A ver, don Antonio Hernández, él es información. Don Antonio Hernández tiene un nombre, una edad, una nacionalidad, una etnia, tiene un salario, tiene un lugar de trabajo, tiene una dirección de su casa, tiene padres, tiene enfermedades, tiene etcétera. Es mucha información. Bueno, este tipo de información también lo podemos trasladar al mundo informático. Y no solamente la información, sino hay procesos que nosotros hacemos, que nosotros realizamos en nuestra labor como abogados. Y de eso se trata la informática jurídica. Mezcla ambas ramas, ambas ciencias. Por un lado, la tecnología, la informática, ¿verdad? Ese tratamiento automatizado de información, y por el otro lado, el derecho. Cuando hablamos de esta ciencia, la informática jurídica, estamos hablando de la conjunción de estas dos ciencias. Por un lado, el derecho y la tecnología. Ya decíamos que como abogados, ¿qué podemos hacer nosotros? Comúnmente, pues usted tiene un cliente, usted lo va a asesorar, en alguna ocasión va a requerir asistir a un órgano jurisdiccional, presentar una demanda, una denuncia, una querella, podrá evacuar una audiencia, una vista, podrá recibir notificaciones, podrá ir al registro de la propiedad, podrá ir al archivo de protocolos, etcétera. Todas las dependencias e instituciones que usted como abogado tiene que visitar o donde tiene que usted realizar algún trámite. Y bueno, estos trámites actualmente, en su mayoría,
se hacen de forma presencial. Es decir, hay que ir físicamente a los lugares, hay que hacer, hay que dejar una constancia en un formato papel, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que usted, pues, tiene que ir tiene un cliente en San Marcos y va a radicar la demanda en San Marcos, tiene que ir a San Marcos, ¿verdad? Entonces, usted se tiene que recorrer esos 280 kilómetros de Guate a San Marcos para poder presentar su demanda. Y cada vez que usted deba comparecer, cuando tenga una audiencia, una vista, usted va a ir hasta allá. Bueno. Y entonces, una aplicación práctica de la tecnología en el derecho podría ser el tema de las audiencias virtuales. Ese tipo de audiencias, o ese tipo de, mejor dicho, este tipo de herramientas es prácticamente la informática jurídica. Es cómo nosotros los abogados nos aprovechamos de la tecnología para facilitar nuestra labor, cómo nosotros nos facilitamos la vida para nuestras tareas cotidianas. Usted va a hacer un memorial, usted necesita jurisprudencia para fundamentarse, y antes, ¿qué tenía que hacer? Antes iba a la Corte de Constitucionalidad a buscar a los tomos de doctrina o adquirir el tomo y tener en su propia biblioteca. Ahora no, va a la página web, a la sección de jurisprudencia y busca por tema, por fecha, por número, etcétera. Le facilita esa tarea. Otro ejemplo sería que usted deba acudir a un órgano jurisdiccional a presentar una demanda. Por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad, usted puede plantear una acción de amparo, por ejemplo, de forma electrónica, digitalizando su escrito y presentarlo en esta plataforma. Usted también recibirá las notificaciones electrónicas por esta herramienta. O la consulta a distancia del archivo de protocolo, que usted puede aperturar su protocolo. Usted puede enviar avisos trimestrales o avisos de cancelación, que son las tareas que usted realiza, pues, como notario, ¿verdad? Entonces, estos son meros ejemplos de muchas cosas que vamos a ver en esta clase. Pero bueno, ¿cómo llegamos nosotros a este punto? Hemos llegado a... Buenas noches, el día de ayer no me marqué la asistencia, ¿podría tomar como válida la asistencia a conexión de la clase? No, tiene que anotarse, Alejandro, no, porque no guardo yo quienes se conectan cada día. Y si no, con mucho gusto. Entonces, pero ¿cómo llegamos nosotros a este punto? Bueno, pues a través de la evolución de la tecnología. Y vamos a poner un inicio con la computadora, que básicamente la computadora es un dispositivo, una máquina con la función de almacenar, tratar y transformar información a través de operaciones matemáticas, lógicas. Y bueno, básicamente estas computadoras que antes nosotros veíamos que eran de este gran tamaño, esas grandes computadoras, y uno se pregunta, ¿y qué hacía esta gran computadora? Pues una sola operación, ¿verdad? Estaban para auxiliar al hombre, para resolver una operación que a él le tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, para eso eran diseñadas, y conforme fue avanzando el tiempo, se fue reduciendo el tamaño de los equipos, se fue ampliando la capacidad de procesamiento, la capacidad de almacenamiento, y pues ahora nosotros tenemos dispositivos muy potentes en la palma de nuestras manos. Muchos de ustedes recibiendo la clase desde su teléfono, ¿verdad? Y eso marca la evolución de la tecnología. Pero bueno, dentro del pensum, hablábamos ayer del hardware. Las computadoras y en general los dispositivos, yo cuando digo dispositivos hablo de cualquier máquina que nos permita almacenar y transmitir información, como por ejemplo su tablet, su teléfono, su computadora, etcétera, un servidor, bueno, en general cualquier dispositivo. Entonces, estos dispositivos constan muy básicamente de dos partes principales, de hardware y software. Hardware son todas las partes físicas que conforman el dispositivo. Dentro de las partes físicas tenemos componentes electrónicos, electromecánicos, mecánicos, ¿verdad? Que conforman todos los circuitos, luces, placas, etc. Entonces,
si usted abre una computadora dentro de este dispositivo, usted va a encontrar una placa madre, pues donde está ubicado el procesador. Luego va a encontrar tarjetas de video, tarjetas de audio, tarjetas de red. Va a encontrar obviamente el disco duro donde se almacena la información. Y bueno, en general esas piezas. Pero bueno, a mí no me interesa que ustedes se aprendan qué partes tiene un dispositivo y qué tiene adentro. No, realmente no me interesa porque ustedes no son técnicos en computación. Cuando yo recibí este curso ya hace mucho tiempo, a mí sí me explicaron las partes y etcétera, pero no le vi mayor sentido y ahora menos, porque insisto, ustedes jóvenes ya nacieron con la tecnología, ustedes ya traen tecnología, ustedes la saben utilizar mucho mejor que nosotros. Pero bueno, solo vamos a apagar micrófono, don Alejandro Arana. Ya lo apagué. Entonces, esas partes físicas se manejan a través de un software. Un software es un programa de computador, es un programa de ordenador o un programa para el dispositivo, ¿sí? Básicamente, esos programas son un soporte lógico e inmaterial. ¿Por qué dice que es un soporte inmaterial? Porque no es algo que usted lo pueda tocar, no es tangible. Está dentro del dispositivo y usted puede utilizar ese software a través del dispositivo, ¿verdad? Que tiene por objeto realizar tareas inteligentes. Y este software dirige las partes físicas, móviles, del dispositivo, es decir, el hardware. Un ejemplo de esto sería que usted está trabajando un documento de Word, le da clic al botón imprimir y ese botón imprimir envía un comando a la impresora para que pues, tome una hoja y traslade la información que usted está viendo en su pantalla. Entonces es una conjunción entre hardware y software, todos los dispositivos entre hardware y software. Lo que es relevante para nosotros es que en Guatemala tenemos una legislación que le garantiza sus derechos al creador de ese software o de ese hardware. Le garantiza sus derechos patrimoniales y derechos morales. Eso lo tenemos contenido en la Ley de Propiedad Intelectual. Vamos a tener una clase específica del tema donde vamos a abarcarlo a mayor profundidad. Pero bueno, el punto acá es que es lógico, ¿verdad? Que el creador de un software tenga derechos. Esta persona se tomó el tiempo para investigar, para aprender, para dar solución al problema. Crear este software, bueno, obviamente él tendrá el derecho de explotarlo de forma moral y económica. Un ejemplo de esto sería el creador de música. Bueno, si él crea una música y la pueda vender, tiene ese derecho, ¿verdad? O cualquier creador de cualquier obra. De la misma forma, un sistema informático. Nuestra legislación le garantiza una protección durante una cantidad de años específica para que él la pueda explotar de forma económica sin ninguna restricción, ¿verdad? Y la explotación moral es esa perpetuidad. Eso significa que ese derecho moral lo va a perseguir a él siempre. Él podrá vender la obra, pero siempre podrá reivindicar su derecho moral. Eso significa que él siempre podrá decir que él es el creador de esa obra. Por ejemplo, un libro, Romeo y Julieta. Todos sabemos quién es el autor, William Shakespeare, aunque este señor ya no esté explotando su obra. Quien está explotando su obra ya son pues editoriales, pero siempre la editorial va a reivindicar el derecho moral del autor, diciendo quién es, en este caso William Shakespeare. Pero bueno, insisto, cuando lleguemos a esta clase, a este tema lo vamos a ahondar a mayor profundidad. Dentro de estos softwares, acá pues no me interesa que ustedes los anoten ni mayor cosa, sino que me escuchen. Los softwares existen de diversos tipos. Por ejemplo, los del sistema operativo. Cuando usted enciende su teléfono, lo que enciende es un software de sistema operativo, que muy comúnmente podría ser Android o iOS, dependiendo del dispositivo que usted tenga. Si enciende su computadora, tiene un Microsoft,
o un Apple el iOS, etcétera, ¿verdad? Luego existen software de aplicación que ya serían toda la ofimática, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, o los juegos, o este tipo de software que usted está utilizando para conectarse hoy conmigo. Y también existen software de programación, que es el software que utiliza la persona que crea software de aplicación para diseñarlo, ¿verdad? Entonces, toda esta gama de softwares pues, es explotable, patrimonial, tiene derechos de propiedad intelectual, etc. Ya cuando lleguemos a aquella parte, yo voy a explicar inclusive cosas que no tenemos en nuestra legislación, como los common rights, por ejemplo. Pero bueno, ya vamos a llegar aquí a clase y esto es solo introduciendo el tema. Ahora, pues el siguiente salto sería a partir del Internet. Y bueno, ¿qué es? Empecemos definiendo qué es el Internet. Y el Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia del protocolo TCP/IP para que se comuniquen todos con el mismo idioma, con el objeto de intercambiar información, datos, archivos y fotos. Entonces, voy a explicar esta definición. Es un conjunto descentralizado de redes, ¿sí? Imagínense dos computadoras. Tiene usted en su casa una computadora en el comedor y otra en la cocina. Usted quiere que se comuniquen, ¿verdad? Entonces, se crea un mecanismo, ¿verdad? Un cable de red, al principio, para que pudiera transmitir información de una computadora a otra. Bueno, ahora imagínense que ya no son solo dos computadoras, sino son 1 millón de computadoras. Entonces, es una red de dispositivos conectados entre sí. Todos estamos conectados entre sí a través de y nos comunicamos a través de un protocolo común para que todos los dispositivos que navegan en la red pública del Internet se entiendan, manejan un protocolo común para identificar con quién me estoy comunicando y para transmitir la información y que el que la recibe pueda transformarla y pueda visualizar lo que le envié. Ya voy a explicar eso a detalle. Pero bueno, antes que nada, todo lo que se hace en Internet, pues hay gran cantidad de información, gran cantidad de aplicaciones de todo tipo que tienen relevancia con nosotros y que es necesario que conozcamos. Por ejemplo, un contrato de adhesión que usted suscribe cuando adquiere una red social. Usted está dándole clic en sí acepto. Es como que esté suscribiendo un contrato de adhesión y usted esté aceptando todas las cláusulas que contiene este contrato. Entre ellos, obviamente que estas personas pueden tener todas sus fotografías, videos, comentarios e interacciones con el objeto de luego vendérselas a un anunciante y que a usted le aparezca en su feed, en su timeline, información relevante del vendedor para usted, con el objeto de venderle. Pero bueno, hay un montón de temas acá. Por ejemplo, Google le va a mostrar resultados que sean interesantes o que él considere interesantes para usted, muchas veces sesgando su opinión. En general, el Internet nos sirve para muchísimas cosas. Pero bueno, esto era solo conozcamos todo lo que hacemos en Internet. Y ahora, ¿y cuál es el origen de este Internet? Fíjense que después de la Guerra Fría, Estados Unidos se da cuenta que tenía una red muy endeble de comunicación, tenía mecanismos muy débiles de comunicación. Lo que hacían era comunicarse de forma cablegráfica. Era enviando telégrafos, ¿verdad? O por teléfono, pero bueno, todo era mediante una conexión en cable. En aquel entonces le pide al Departamento de Defensa de los Estados Unidos que creara un mecanismo que fuera más eficiente. El iPad de Herbert me está haciendo puntitos acá. Gracias.
Entonces le pide al Departamento de Estados Unidos que cree un mecanismo que fuera más eficiente para comunicarse. Entonces, en conjunto con la Universidad de California en los Estados Unidos, diseñan un mecanismo que les permitiera comunicarse y conectar computadoras, ¿sí? Y que se trasladaran información entre sí. Básicamente, ese es el origen del Internet. Posteriormente, pues, empieza a explotarse de forma comercial. Al principio únicamente en las universidades y luego sí, ya fue un boom comercial. Hay cosas bien relevantes que pasaron durante este tiempo. Vean, la primera conexión fue en 1969 y hasta 1984 ya había 1000 computadoras. Es decir, que pasaron 15 años para que pasáramos de 4 a 1000 computadoras conectadas a Internet. En 1996, 10 millones y al 2017, que es la última fecha que tengo el dato, más de 8.400 millones de dispositivos conectados. Más dispositivos que personas. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pasa por el concepto del Internet de las cosas. Ahora hay cosas conectadas al Internet. Su reloj está conectado al Internet, su tele está conectada al Internet, tal vez su carro está conectado al Internet, los cajeros automáticos están conectados a Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas conectadas a Internet. Ya vamos a llegar a ese concepto en un par de clases. Pero bueno, otras cosas relevantes que pasaron. En 1981 se define el protocolo de comunicación TCP/IP y la palabra Internet. Entonces, como poco a poco se fueron ampliando la cantidad de personas que estaban interactuando en esta red, fue necesario definir un protocolo para que se comunicaran todas de forma común. El protocolo, pues, consta de dos partes. Una parte que identifica con qué dispositivo me estoy comunicando de forma inequívoca y el otro que me permite trasladar información. Ya voy a explicar eso también. Déjenme llegar. Otra cosa bien relevante es el tema de los nombres de dominio, el nombre de las páginas web. Entonces, ¿por qué? Porque había un desorden en aquel entonces y cualquiera podía ponerle el nombre que quisiera. Básicamente se hubieran podido inclusive hasta repetir. Pero bueno, cuando surge la regulación, ya vamos a llegar a eso, ya nacen los nombres de las páginas web. Ahora expliquemos eso. Entonces, resumiendo el tema del Internet, les decía que es una red de dispositivos conectados entre sí con el objeto de trasladar información. Entonces, imaginen ustedes esas dos computadoras. Esta computadora le quiere trasladar información a la otra. Entonces, crean una red. Y esa red tiene un protocolo de comunicación común para identificar a quién le voy a enviar y poderle trasladar de un lugar a otro la información. Ahora imagínense que eso lo quiere hacer en todo el mundo. Y para hacer eso en todo el mundo, entonces hay una red de muchísimas computadoras, muchos dispositivos, todos conectados entre sí, mediante una red. Y esa red actualmente, ¿cómo funciona? Porque ustedes me pueden decir, es inalámbrico. Por ejemplo, mi teléfono es inalámbrico. Sí, es inalámbrico, pero no todo. Y podría ser cable también. Entonces, ¿cómo tenemos una red de Internet o red de comunicación a nivel mundial? Pues tenemos muchísimos cables que conectan a todo el mundo que son submarinos. También tenemos la comunicación satelital, ¿verdad? Pero bueno, esa es lo menor. En general, pues hay unas conexiones por cable marino en todo el mundo que permiten que se transmita información de lugar en lugar. Entonces, sí es cierto que a su dispositivo usted se conecta wireless, pero mediante una banda de frecuencia que está en el espectro electromagnético que nosotros seres humanos no podemos ver, tocar, percibir, pero ahí está en el ambiente, ¿sí? Y que es propiedad del Estado de Guatemala, ¿verdad? Porque está en el territorio de Guatemala. Creo que en la clase de mañana o pasado mañana hablamos de esa ley de radiocomunicaciones, pero bueno, y de telecomunicaciones. Y yo explico esa parte, las bandas de frecuencia. Y por esas bandas es que cobran, ¿verdad? Y son las bandas que subastan, la 2G, 3G, 4G, 5G, en general. Pero
de esta forma es que estamos conectados. Yo les voy a compartir un video de como 7, 8 minutos para que ustedes puedan ver y ampliar el tema de cómo es que funciona esta red. Siguiente. Ahora hablemos de ese protocolo. Bueno, para que las computadoras a través del Internet, a través de la red pública de Internet se puedan comunicar entre sí, tienen un protocolo común. Eso no significa que sea el único protocolo que existe. Hay más protocolos, pero en el Internet, Bueno, y entonces el TCP/IP es el protocolo de lenguaje común. Todos los ordenadores conectados en Internet tienen que utilizar el mismo protocolo o normas para comunicarse entre ellos. Caso contrario, no podrían comunicarse e intercambiar información. En ese sentido, expliquemos el IP. El IP es el código de identificación del dispositivo. ¿Sí? Todos los dispositivos cuando salen al Internet se identifican con un IP, ¿verdad? Que es un identificador único, con el objeto de que se pueda conectar al Internet y lo puedan ubicar. ¿Cómo obtiene usted ese IP? Bueno, a través de su proveedor del servicio. Cuando usted se conecta a Claro, a Tigo, etcétera, todas estas empresas que existen actualmente en Internet, le asignan un número único a su dispositivo. Entonces, su teléfono tiene un número único, su computadora un número único, su tablet un número único, su tele un número único, etcétera. Todos a través de un código único de identificación, ¿verdad? Este código, por ejemplo, es utilizado en informática forense para determinar desde qué dispositivo y rastrear a las personas que cometen un ilícito. Ya vamos a llegar a eso, pero bueno, es un preámbulo para que ustedes empiecen a entender. De esa forma, protocolo IP, Internet Protocolo, le asigna un número único. Es como que le pusiéramos un nombre y un apellido a nuestro dispositivo que hará que nunca se hayan dos iguales. ¿Y cómo se conforma ese IP? Bueno, se conforma por 4 cifras de números que van desde el 0 al 255 separados por un punto. El ejemplo, 150 es una cifra y cumple el parámetro, ¿verdad? Que va desde 0 hasta 255, separado por un punto. Entonces, 150 puntos. Luego hay otra cifra que va entre 0 y 255, separada por un punto. Luego hay otra cifra que está en el rango, separado por un punto. Y por último, otra cifra. Este juego de cifras me permite que existan miles de millones de conjugaciones para que no exista un número idéntico al mismo tiempo en el Internet. ¿Sí? Entonces, este es el protocolo. Actualmente, pues, el protocolo es base 4, eso significa que hay 4 juegos, ¿verdad? 150, 214, 90, 20, 4, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo. Su dispositivo tendrá otro, el de su compañero tendrá otro, el de la tele de su casa tiene otro, el mío tiene otro, todos tenemos uno distinto. Y les decía que actualmente es base 4, pero se va a ampliar a base 6. Es como el teléfono. Antes, ustedes obviamente no se recuerdan, pero antes los números en Guatemala eran de 5 dígitos. Ya vamos por 8. El otro año van a ser 9. O en 2 años creo que van a ser 9. ¿Verdad? Entonces, se amplía de base 4 a base 6. Pero bueno, eso. Entonces, el IP es el identificador, el protocolo de Internet es el identificador único para un dispositivo en el Internet. Y ahora, la otra parte del protocolo, que se llama TCP. Bueno, el TCP es la transmisión de la data, ¿sí? La transmisión de la data, permítanme. Entonces, les decía que ese protocolo TCP/IP, el TCP es el protocolo que permite la transmisión de la información. En términos técnicos es sumamente complejo de explicar y de entender, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Cuando, por ejemplo, usted toma una foto de su teléfono y se la manda a su amigo en Estados Unidos.
¿cómo se va? O sea, ¿cómo esa foto que yo tomé le llegó a mi compañero? ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Entonces, eso, pues, es a través de este protocolo, que lo que hace es dividir en paquetes de información pequeña, ¿sí? En ceros y unos, que sería lenguaje de máquina, donde hace que viaje esa cadena de ceros y unos, que es la información de su fotografía, por ejemplo, y que cuando llegue al dispositivo de su amigo, ese protocolo interpreta esta información y lo transforma en la imagen que usted quería transmitir. Esto es básicamente la explicación de eso, ¿sí? Entonces, usted tiene dos dispositivos. Cada dispositivo tiene un nombre único. Eso es el IP. Y se comunican a través de una red, que sería el Internet. Y para que puedan entenderse, utilizan una cosa que se llama protocolo TCP, que es la forma en que se transmiten los datos. Entonces, yo mando esa foto de la Mona Lisa, viaja por la red, obviamente en lenguaje de máquina, y lo descomprime y lo convierte del otro lado, ¿sí? Eso es. Bueno, entonces, este tipo de cuestiones, obviamente, cuando hablemos de informática forense, vamos a explicar que son herramientas que sirven para, pues rastrear. Pues ahí les cuento yo unas anécdotas, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo. Facebook ha podido, a través del Messenger de Facebook, identificar cuando se transmite pornografía infantil a través de, con inteligencia artificial, identificar la cantidad de piel que tiene una fotografía y las proporciones del tamaño de los cuerpos de las personas, podría identificar que es un menor. Y con esto ha dado alerta a Interpol, e Interpol ha iniciado acciones para perseguir bandas que transmiten pornografía infantil. Por ejemplo, por eso este tipo de cosas es relevante comprenderlo. Aquí una explicación muy básica. Y entonces, ¿y para qué utilizamos nosotros el Internet? Bueno, pues para conectarnos con otras personas, para transmitir información, para un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar acá. Esas páginas web tienen un nombre de dominio, que les decía yo que era algo bien relevante. Ese nombre de dominio es el nombre único, el nombre único que identifica una subárea de Internet. El propósito principal del nombre de dominio es traducir las direcciones IP de cada activo de la red en términos memorizables y fáciles de encontrar. Entonces, hagamos de cuenta que don Belisario Rosales tiene, tiene en su servidor, en su computadora, alojada una página web. Entonces, yo me tendría que saber el IP del dispositivo de don Belisario. No me lo sé, pero él le puso www.belisario.gt, su propia página web. Entonces, eso es más fácil memorizar que esa cadena de dígitos, ¿verdad? Esos 4 dígitos separados por un punto. Entonces, por eso nacen las IP. Y entonces, otro ejemplo sería que usted quiera ver prensa libre. Usted se tendría que saber el IP del dispositivo donde está alojado ese sitio web. Y pues es más fácil escribir prensalibre.com que ir a estos servidores, ¿verdad? Entonces, por eso es que se crean este tipo de nombres de dominio. En el caso de Guatemala, bueno, en general, mejor dicho, en general, cuando hablamos de gobernanza de Internet, ¿alguien habló? No, bueno. En general, cuando hablamos de, solo vamos a ver, aún no hay link de asistencia. Ese link de asistencia está en el chat, licenciado. Sí, ahí está el link de asistencia. El tema es el Internet, pueden poner.
Pero pongan atención. Pero bueno, sigamos. Entonces, el tema de los dominios en Internet, hay una institución que es la ICANN, que es la que controla todos los nombres de dominio. Pues esto está adscrito a Naciones Unidas. Ya vamos a hablar de todo ese tema de gobernanza, tal vez en la siguiente clase. Pero bueno, en el caso de Guatemala, los nombres de dominio, quien lo tiene a su cargo es la Universidad Rafael Landívar. Entonces, ahora voy a proyectar esa parte. Vean esto. Vean esto, ahorita voy a traer. Bueno, entonces, veamos dominios GT. Aquí estoy en Google, ¿verdad? Coloco la palabra dominios GT, le doy clic y vean esto. Esta es la página web de este sitio. Entonces, a usted le dice un cliente, mire, Lick, gracias por hacer el registro de mi empresa mercantil. Ahora quiero hacerme una página web. Comenzar comercio electrónico, una cuestión por el estilo. Entonces, lo que tiene que hacer es reservar un nombre de dominio, ¿verdad? Para utilizarlo. Entonces, voy aquí a colocar Ban Rural. Imagínense que yo creo una empresa que le quiera poner Ban Rural. Escribo el nombre, le doy a buscar y vean, me aparece que ya está registrado. Solo don Ismael Jiménez, voy a apagar su micrófono, pero le encargo, que se ve que anda enfiestado. Pero bueno, entonces, como ven, ya está registrado, vean, registrado, banrural.com, banruralgt. Voy a escribir mi nombre, Neri López, veamos si yo podría abrir un sitio web con mi nombre. Y sí, vean, está completamente vacío, no hay nada registrado, todos estos están disponibles. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pagar una tarifa. Los nombres de dominio se clasifican por niveles. De tercer nivel, llevarían la palabra .com, .gt. De segundo nivel, omitimos el .com y solo es el .gt. Y obviamente esto tiene un costo. Y el costo, por ejemplo, sería de 20 a 40 dólares anuales. Cada año deberíamos de pagar esta cantidad. Entonces, cuando yo explique, yo les voy a explicar la parte de propiedad intelectual, también les explico y les digo que hay una mala práctica de mala fe que tiene por objeto reservar nombres de dominios de otra empresa. Un ejemplo de esto sería Budweiser. Imagínense que Budweiser marca estadounidense. Entonces yo voy aquí y registro budweiser.com.gt o .gt. Y cuando venga esa empresa a Guatemala y quiera tener una página web local, se va a encontrar con que ya está reservada por mí. Pero obviamente fue una práctica, fue algo de mala fe. ¿Y qué tendría que hacer esa empresa? Pues contactarme. ¿Y para qué lo hacen las personas? Para cobrar dinero. Entonces es una mala práctica, es algo que se llama cibersquatting o ciberocupación. Ya lo voy a explicar en unas 3, 4 clases más adelante, pero bueno. Ya vemos, empezamos a concatenar temas. Ya cuando vayamos avanzando van a empezar ustedes. Este viejo loco, ¿por qué explicaba esto? Me van a ir entendiendo, pero bueno. Así tal cual las cosas y también les explico cómo solucionar aquel problema. Y bueno, entonces, esos nombres de dominio tienen un significado. Don Luis López, ¿qué manda don Luis? Solo con una breve consulta, usted había mencionado que la universidad. Don Luis se le perdió el audio. Usted había mencionado que la Universidad Rafael tenía un cargo. ¿Qué cosa tenía un cargo? Fíjese, don Luis, que lo perdemos. ¿Por qué no? Me escribe en el chat y le damos respuestas que no le logramos escuchar o yo no le logro escuchar. Gracias, don Luis, y disculpen.
Licenciado, buenas noches. Está preguntando sobre el cargo que había mencionado sobre la Universidad Rafael Landívar, creo. Ah, no. Mencioné que es la institución encargada de administrar los nombres de dominio .gt. Esos nombres de dominio que se les agrega la palabra, las letras .gt, ¿verdad? Que son los dominios locales. Eso. Entonces, esos tipos de dominio pues tienen un significado. El .com es para entidades comerciales. El .org es para entidades, para ONGs, organizaciones internacionales. .net es para entidades que aporten a la estructura de la red. .edu para instituciones educativas, como por ejemplo la USAC. La página de la USAC es usac.edu.gt, ¿cierto? Porque es una institución educativa. .gov está reservado para todas las instituciones de gobierno y .mil para todas las entidades de las Fuerzas Armadas, del Ejército, del Gobierno de Guatemala, ¿verdad? Con el objeto, pues, de reservarles dominios específicos. Lo siguiente, bueno, y entonces, con el tema del Internet podríamos hablar muchísimas cosas, pero me parece relevante el tema de que sea reconocido como un derecho humano. Seguramente cuando a ustedes les explicaron la evolución de la conquista de los derechos humanos, les hablaron de los derechos humanos de primera generación, segunda y tercera. Los de la primera generación, evidentemente, cuando el hombre conquista tratos dignos, la abolición de la esclavitud, el derecho a la vida, esa fue la primera conquista. La segunda fue la educación primaria, universal, gratuita, al derecho al trabajo remunerado, en iguales condiciones, igual salario, derecho a una salud gratuita, a la seguridad social. Luego, pues los de tercera generación, pues ya derechos de los grupos minoritarios o grupos vulnerables, por ejemplo, los niños, las personas con alguna discapacidad, y así se han ido conquistando los derechos. ¿Y para qué se han ido conquistando? Para que los gobiernos los reconozcan y pues que se comprometan a no transgredirlos, ¿verdad? A que no pueda venir un país y decir, bueno, mañana la esclavitud otra vez y agarren a todos los de tal lugar de esclavos. Eso no podrían. Entonces los países se comprometen y eso está plasmado en declaraciones universales, el Pacto de San José, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, conforme ha ido avanzando eso, se ha encontrado la necesidad de algunas otras cosas que formen parte de los derechos humanos. Uno de ellos sería el Internet. Fíjense que el Internet es tan importante que debería ser de acceso universal, a bajo o gratuito, a bajo costo o gratuito para todos, porque es una fuente de conocimiento, es una fuente para abrirnos al mundo, para aprender, etcétera. Pero en general, pues se ha visto la necesidad de que sea reconocido como un derecho humano cuarta generación. Ya les decía, ¿para qué? Para que los gobiernos no vengan a transgredir y a prohibir su uso. En el año 2016, aquí dice 2026, yo me equivoqué, pero es en el año 2016, se emite una resolución de Naciones Unidas y se toma al Internet y se le declara un derecho humano porque es un poderoso instrumento para aumentar la transparencia en la conducta de los poderosos, acceder a la información y facilitar la participación de los ciudadanos y construir sociedades democráticas. ¿Y de dónde venía eso? Pues más o menos a principios de los 2000 hubieron algunas revueltas en Egipto que tenían por objeto deponer al gobierno de Hosni Mubarak. ¿Y cómo se enteraron las personas? A través de redes sociales. Se empezaron a decir que estaban descontentas y pues muchas personas se dieron cuenta que habían otros que pensaban igual y se convocan a través de redes sociales. Lo mismo pasó en Madrid, España, lo mismo pasó en Guatemala en el 2015. ¿Pero qué pasó? Bueno, los gobiernos, los dictadores se dieron cuenta que era el Internet, pues podía también ocasionarles algún daño. De tal cuenta que hay gobiernos como China, Corea del Sur o Venezuela que han
bloqueado o filtrado el contenido. En China usted no puede encontrar una noticia que sea negativa del gobierno. En Corea del Sur está bloqueado la mayor parte del contenido, o en Venezuela también, ¿verdad? Están bloqueados los contenidos. Sin ir tan lejos, para las manifestaciones del 2015 estaba bloqueado en la plaza, usted no tenía acceso a internet. ¿Por qué? Porque los gobiernos utilizan esto para evitar que los ciudadanos se organicen. Lo siguiente es la desconexión de usuarios al internet, apagar el internet. Hay lugares donde en algunas ocasiones no se ha tenido acceso a internet. Un ejemplo de esto fue Venezuela, cuando hubo una alza de conflicto con los Estados Unidos. Apagaron por completo a todos los proveedores de internet para que nadie accediera a noticias desde el exterior. Y lo último, los ciberataques, ¿verdad? Robar información de los ciudadanos o de personas específicas. Cuando hablemos de delitos informáticos lo explico más a detalle, y tengo en la siguiente clase tengo un ejemplo de Guatemala, cómo el gobierno adquiere un software para espiar a los ciudadanos. Bueno, y no solo este tipo de conductas, estas son las que hacen los gobiernos, pero podrían haber otras comerciales. Por ejemplo, yo tengo mi tienda en línea, pero viene Walmart y le paga al proveedor de internet para que mi página web vaya rápido y la de mi competencia vaya lenta. Entonces, eso sería una práctica desleal. Entonces, que ocurran todas estas cosas da pie a que nazca un principio que se llama neutralidad de la red, el cual tiene por objeto que los gobiernos respeten que la red es neutra. Si ustedes se percatan, yo aquí no les he dicho que el internet está regulado en el decreto tal y en la ley tal. No, realmente no. Está desregularizado. Cuando hablamos de gobernanza de internet, hablamos de un montón de elementos que giran a su alrededor, pero no hay una ley que dé a derecho ni nada por el estilo, ¿verdad? Porque básicamente, como se ha nacido, es que no existe un dueño en internet. No podemos decir, es que el dueño del internet es tal persona, porque no es cierto, ¿verdad? Hay una red de conexión a nivel mundial y pues que las personas tienen acceso, y lo que pagamos es a un proveedor del servicio para que haya un módem, para que se le dé mantenimiento, para que compren la fibra, etcétera, pero para que exista. No existe una cosa tal como un dueño de internet, y la red debe continuar neutra. No debe favorecer a los gobiernos, ni tampoco pues nada en contra, ¿verdad? Sino debe ser neutra. Las opiniones de las personas, acciones, pues eso no es independiente, pero el internet siempre debe funcionar neutro, ¿sí? En el documento que yo les comparto, ustedes van a encontrar una pequeña lectura de una página al respecto de este tema. Pero bueno. Bueno, y que explica este tema de los bloqueos infiltrados, las vías rápidas de internet, estrangulamiento, cero rating o competencia de mercado, que básicamente es lo que yo les he dicho acá, ¿verdad? Que es lo que han hecho los gobiernos. Y esto ha ocasionado, pues, que se pida que se reconozca como un derecho de cuarta generación. Naciones Unidas ya lo hizo, ahora hace falta que los países suscriban y lo reconozcan también como un derecho humano de cuarta generación. Pero bueno, la clase de hoy es la más técnica, la clase donde yo hablo más conceptos o más cosas que están desapegadas a lo que ustedes conocen, a las leyes, a los artículos, etcétera. Pero bueno, es la única clase que es así. Y lo hago con el objeto de que tengamos un contexto para lo que viene a continuación. Entonces, con todo eso, el internet, hardware, software y todo eso que suena súper complejo, no se me desmotiven, porque recuerden que no hay comparación, ¿verdad? Nosotros somos los ejecutivos y los ingenieros siempre son nuestro personal operativo. Pero bueno, un chistecín ahí para que se ríen. Gracias a todos por su tiempo y atención y nos vemos mañana. No sé si alguien tiene alguna duda, queja, chiste, chisme, lo que sea. Gracias, licenciado. Y si Gracias, no, Lick. Feliz nos noche. vemos No, mañana. Lick, gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Lick, feliz noche. Feliz noche. Chicos, feliz noche. Licenciado, feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias, igualmente.
Feliz noche, Lick, que descanse. Feliz noche, Igual. licenciado. Excelente clase. Gracias, chicos, para servirles. Nos vemos mañana, primero Dios. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz